Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchó. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Palabra de Dios. En gratitud a Dios por ser mi médico por excelencia, a la institución del Seguro Social salvadoreño, a varios médicos que me atendieron, doctor Edmundo Méndez Sábalo, cirujano, doctor Balmore Cruz, gastroenterólogo, doctora Virginia de Romero, medicina general, doctor Santiago Orellana Reyes, oncólogo, doctora Trinidad de Medina, medicina interna y otros. A mis hermanos en la fe, hermana Rosita de Díaz, hermana Elsa Toche, hermana Lilian González, hermano Cruz Alberto Estrada y esposa, hermana Gloria García, hermana Gloria Santa María, hermano Jorge Santizo y esposa, hermana María Elena de Rivas y el señor José Antonio Canizales, gerente general de Radioeléctrica S.A., que de alguna forma intervinieron en este episodio de mi vida, a mi querida familia, esposo e hijos, mis padres y hermanos, mis cuñados, mi suegra, mis tíos, primos, sobrinos, vecinos y demás, quienes en el amor de Dios estuvieron participando y sintiendo mi crítica situación. Soy Yolanda Flores de Cortés, sierva de Dios, a quien adoro y entregué mi vida para siempre. Mi testimonio va con el afán de ensalzar el nombre de mi bendito Padre Celestial, quien obró poderosamente en mi persona. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi esposo fuera del país, buscando la mejor económica para el hogar. Corría el año de 1987 y en agosto del mismo comencé a sentir fuertes dolores abdominales, relanceados entre 15 días, después más seguidos, una semana, y cada vez yo acudía a emergencia del Seguro Social. Los dolores eran fuertes y así cada vez me atendían dándome diferentes diagnósticos. Las primeras veces me trataban y medicaban por enteritis aguda y medio me calmaban los cólicos, pero a los 15 días el dolor era más intenso y cuando consulté en emergencia y me diagnosticaron amibiasis y los medicamentos para amibas, yo atendía fielmente a las indicaciones, pero no sentía alivio. A los 3 días nuevamente al Seguro Social y en esta ocasión me dijeron que yo padecía gastritis. En esta ocasión la medicina me dio una tregua, aliviándome un poco. Yo seguía la rutina normal en mi trabajo, en donde comenzaron los problemas por tanto permiso por enfermedad. Mi jefe inmediato rumoraba que yo iba al Seguro Social a perder el tiempo. Me daba vergüenza y trataba lo más posible no ausentarme de la empresa. Sin embargo, mi situación era cada día más insoportable y se agudizaba mi malestar y se me dificultaba disimular ante compañeros de trabajo y clientes de la empresa, que es donde yo presté mis servicios con el cargo de atender el departamento de créditos y cobros. En mis momentos de dolor, yo me escondía en el baño y hasta lloraba pasando el dolor. Esto me tenía cada vez más preocupada. Y a mi familia y hermanos en la fe, yo les rogaba que me ayudaran en oración para que Dios me sanara. Hasta entonces no había un diagnóstico acertado.
y yo seguía con frecuencia acudiendo al Seguro Social. Y me hacían toda clase de análisis, como decir, exámenes de sangre, de heces, de orina, radiografías, enemas dolorosos, directamente en el colon. Pero los resultados eran negativos. Hubo un médico general que me dijo que mi mal era psicológico y por ende solo existía en mi mente. En mi casa orábamos continuamente en familia todas las noches con la petición por mi sanidad. También una vez por semana nos reuníamos en casa de la hermana Lilian González, en esta colonia en donde yo residí, teniendo el hermano Cruz Estrada y esposa como líderes o dirigentes de estos cultos familiares. Y asistíamos varios hermanos y yo veía cómo Dios contestaba las peticiones que se le exponían en este grupo. Entre los hermanos estaba Gloria Santa María, una madre soltera de una joven de 16 años y un niño de 10 años. A esta hermana en octubre del 87 le diagnosticaron cáncer de seno. Ella trabajaba en el Seguro Social y con la urgencia del caso la operaron y rápidamente se fue recuperando. Y yo veía cómo Dios la levantaba de esa grave enfermedad. Y así, con las características de un canceroso, demacrada y sin cabello, ella continuó reuniéndose con nosotros y agradecía a Dios el hecho de haberla sanado. Y en gratitud, ella entregó su vida a Cristo. Pero en junio de este año 88, la hermana Gloria falleció víctima de esta cruel enfermedad. Sigo con mi relato. En diciembre de 1987, yo comencé a sangrar por el recto y se me dificultaba defecar. De emergencia acudí al Seguro Social y el médico que me atiende, después de examinarme, concluyó que yo padecía hemorroides y me recetó un tratamiento que ni tantito de alivio, en nada me ayudó. Pasados 3 días de este diagnóstico, regresé al seguro con el dolor más intenso y con la evidencia del sangramiento rectal. Me examinó con más esmero el médico en turno y entonces me diagnosticó colitis severa. Ya casi acertaban, pero la duda médica persistía. Yo podía notarlo por los gestos y preguntas vagas que se hacían. Seguí yendo a consultar y busqué a la doctora Virginia de Romero. Alguien me la había recomendado y me atendió practicándome un examen de tacto y alarmada, pero sin darme explicación alguna, me remitió con urgencia con un gastroenterólogo. Yo en el instante me fui en busca del médico a una clínica distante de donde estaba. Pero cuando llegué, recepcionistas y enfermeras se limitaban a decirme, no hay cupo. Sino hasta en algunos meses me preocupé y busqué a una hermana en la fe y amiga de infancia que ahí trabajaba como enfermera, la hermana Gloria de Santísimo. Y ella, al verme demacrada y con dolor, me atendió amablemente y se movilizó para que en ese momento me atendiera un médico gastroenterólogo, el doctor Balmore Cruz, quien en ese momento procedió a examinarme por medio de una rectoscopía y fue así como detectó el tumor que crecía en mi intestino, del cual tomó 4 muestras para analizarlas con la urgencia requerida y me dijo que volviera en 5 días para ver el resultado de la biopsia. Este examen en el Seguro Social en ese tiempo se tardaba de 3 semanas a un mes, no sé ahora. Gracias a la intervención de Dios, el médico logró que el patólogo diera prioridad en este caso. En la iglesia oraban por mí, al igual mi familia, pero en mi trabajo se me presentaban problemas con mi jefe inmediato. Y por estos problemas que me señalaban de aprovechada, se decía que yo me ausentaba con el pretexto de ir al seguro para perder tiempo. Así que me vi obligada en hablar con el gerente, con el señor José Antonio Canizales, gerente general de la empresa, y le expliqué mi problema de salud.
y con la amabilidad que lo caracteriza, me dijo que me preocupara por mi persona y no me preocupara por los comentarios que se hacían, y que desde ese momento yo contara con su apoyo y que en lo que fuera necesario acudiera a él sin ninguna pena. A los 5 días que regresé al seguro por la contestación del examen, yo estaba peor, porque ya para entonces yo no podía defecar, me sentía embotada, mareada. El doctor Cruz me atendió primero que los pacientes que esperaban, o sea que el doctor ya me esperaba con especialidad. Y cuando habló conmigo, me explicó que me remitiría en ese momento con el cirujano y era necesario que me viera el doctor Méndez, con el historial que le mandaba conmigo misma, y que yo sería intervenida necesariamente, aún sin decirme un diagnóstico claro. Yo salí de esa clínica y busqué a hermana Gloria de Santizo, y platicando con ella le dije que ya que yo sería operada, yo deseaba que me operara el doctor Hidalgo, ya que él es miembro de la iglesia donde me congrego y que trabaja en el Seguro Social. Además, había operado a la hermana Gloria Santa María del cáncer de seno. La hermana Gloria de Santizo le insistió al doctor Balmore Cruz para que me cambiara de cirujano, y el doctor, con un tono autoritario, recalcó: pásela al doctor Méndez, digo yo. En ese instante, la enfermera me llevó personalmente a la clínica del doctor Méndez y me recomendó con la enfermera que estaba atendiendo, y me dijo que esperara con paciencia, que aunque tarde me atenderían, porque era urgente que yo fuera atendida. Pero me sucedió ahí un incidente con la enfermera del doctor Méndez, a quien le resulté antipática, e hizo un comentario viéndome y dijo: aunque venga recomendada de María Santísima, no la paso porque no hay cupo. Yo callada, esperando, pero observé cómo pasaba a otros pacientes que llegaban tarde y a uno que no tenía cita. También una recepcionista llegó con una amiga y la recomendó. Observé que la mandó a sacar el expediente al archivo, y a mí ni siquiera me había preguntado nada. Pero yo me acerqué y tomé mi expediente donde ella lo había apartado seguramente para no atenderme, y lo pasé en su escritorio. Y cuando ella vio mi movimiento, me preguntó qué quería yo en su escritorio. Yo le dije en tono suplicante que necesitaba la atención del médico. Entonces ella usó una frase fuerte y me dijo que aunque hubiera venido personalmente, no me pasaría con el médico porque ya estaban completos los pacientes, y volvió a quitarme el expediente del lugar en que yo lo había puesto. Luego ella se apartó para pasar a un paciente. Entonces yo pensé que como ella se había apartado y no miraba, en el nombre del Señor volvería a poner el expediente junto a los otros. Y lo hice. Ya solo habían 2 expedientes que faltaban pendientes en el escritorio. Y mientras yo oraba, diciéndole al Señor que me ayudara, porque yo me sentía muy mal y necesitaba que el médico me viera, de repente oí mi nombre. La enfermera me llamaba. Fui donde ella inmediatamente y ella me vio con desprecio y me dijo: Yolanda de Cortés, digo. Y yo le insistí que esa era yo, pero ella repitió: a la rubia llamo, no a usted. Sentí ganas de llorar y con uno en la garganta le dije humillada: con gusto le llamaré a la paciente. Y salí de la clínica y llamé a la paciente y me senté en un lugar en donde podía observar algunos movimientos del médico que trabajaba con los pacientes, y vi cuando el doctor se preparaba ya para retirarse, ya había terminado. Y yo pensé: cuando el médico pase cerca de mí, yo le rogaré que me atienda. Pero cuando el doctor se ponía su saco ya para irse, la enfermera se le acercó
y entendí que le hablaba de mí. Y se veía el reloj y la enfermera y él decían que ya era tarde. Yo sentía que mi corazón palpitaba acelerado y le pedí a mi Dios que el médico accediera. Y también entendí cuando el doctor volvió a colocar su saco en la silla y le hizo señas a la enfermera que me llamara. Y cuando ella lo hizo, pasé. Y a frente al médico vi que comenzó a leer mi expediente con interés. Vi cómo daba importancia y ordenaba a la enfermera. Y le decía, Margarita, contróleme urgentemente al doctor Orellana. Y la enfermera salió rápido y asimismo regresó y le dijo al doctor, ya se retiró el doctor Orellana. Pero el doctor insistió diciendo, pero no se quede allí, búsquelo por teléfono, usted debe saber dónde está a esta hora. Y si no sabe, averígüelo ya. No entiendo por qué entretuvo tanto a esta paciente. Yo no entendía y la enfermera menos. Por la cara que ponía, podía yo deducir que ella no entendía tampoco. Por fin, dijo la enfermera, doctor Méndez, el doctor Orellana está al teléfono. Y los dos médicos hablaron de mí. Después, el doctor Méndez me dijo que oyera atentamente las indicaciones y que urgente en ese momento yo debía ir al Instituto del Cáncer. Y ahí me esperaba el doctor Orellana. Yo le interrumpí y le pregunté si yo tenía cáncer. Me ignoró y continuó dándome indicaciones de lo que yo debía hacer. Yo pregunté nuevamente, doctor, tengo cáncer. Sin mirarme, sino el papel en que escribía, me dijo que yo necesitaba una atención rápida y que eso era lo que él hacía en ese momento. Yo insistí por tercera vez con la misma pregunta, doctor, tengo cáncer. Entonces él, doblando el papel que escribió, me dijo esta frase, lamentablemente sí, y lo tiene avanzado. Se le tomaron 4 muestras y las 4 salieron positivas. No puedo intervenir porque las células del tumor se reproducen rápidamente y se necesita detener el crecimiento para evaluar la operación. Y el doctor se retiró de la clínica. En ese momento creí que yo estaba soñando. No era posible que yo tuviera esa enfermedad. Siempre he sido cuidadosa y me chequeo regularmente. Se me vinieron muchos pensamientos a mi mente como, ¿se habrán equivocado? Bueno, el Señor ha sanado cáncer y lo hará conmigo, pero dudé de esa terapia que yo sola me daba en ese momento. El doctor daba instrucciones a la enfermera y observé que ella se sentía mal por su negligencia conmigo. Luego ella me aconsejó que me fuera inmediatamente para donde se me remitía. Yo no conocía la dirección y tampoco tenía dinero. Y yo le dije a ella que sí, iría, pero hasta el día siguiente, como que ella me comprendió y abriendo la gaveta de su escritorio, me ofreció 20 colones, y los cuales le devolví al siguiente día, por supuesto, solo me los había prestado. Salí de esa clínica y abordé un taxi que me llevó al Instituto del Cáncer. Y ya en el lugar busqué al doctor Orellana, yo no lo conocía, y preguntaba yo en cada clínica del lugar. Y por fin, cuando yo pregunté en una puerta, ahí estaba un joven médico atendiendo a una señora. Cuando yo vi que estaba ocupado, le hice señas que me esperaría, pero él se puso de pie y me dijo que ya me estaba esperando. Repitió mi nombre y me preguntó si me enviaba el doctor Méndez. Yo le dije que sí, y él le dijo a la paciente que saliera y me hizo entrar a mí. Y me dio indicaciones diciéndome que a partir de ese momento, que era la fecha 14 de diciembre de 87, yo recibiría todos los días radioterapia con cobalto y quedaría incapacitada para trabajar. En esos días, a mi madre le habían diagnosticado con padecimiento del corazón y había de evitar emociones para ella. Así que opté por callar mi diagnóstico y no le dije a nadie, pero yo oraba con más fervor
y rogaba a los hermanos que intercedieran por mí en oración. También mis hijos y yo rogábamos siempre a Dios por mi sanidad. Y todos los días yo viajaba a mi tratamiento con radiaciones. Ahí veía tanto canceroso esperando el final de su vida. Cada triste caso era diferente pero doloroso. Y en medio de ellos figuraba yo, con mi palidez, flaca, demacrada, pero con esperanza en el poder de Dios. Los días transcurrían, yo me debilitaba cada vez más y el dolor persistía. En cierta ocasión, mis hijos decidieron pintar la sala de nuestra casa, pues se acercaba la Navidad y algunos cuadros y adornos los pusieron en mi cuarto en desorden para mientras pintaban. Y yo, en medio de mi crisis, soportando el gran dolor, mordía la orilla del colchón de mi cama, acostada boca abajo, y en mi interior le clamaba al Señor y le pedía que me quitara ese dolor. Desesperadamente volví mi mirada a un rincón en el suelo y ahí estaba un cuadro con un texto: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Ese día lloré, y no por el dolor, sino de gozo, porque comprendí que en mi aflicción Dios estaba conmigo. Los días subsiguientes me dijo el oncólogo que era necesario que alguien anduviera conmigo porque el tratamiento de radioterapia era agresivo y para entonces yo no comía y solo me mantenía con agua y miel de abeja. Por tanto, tenía un aspecto cadavérico. Aún no terminaba mi tratamiento y tuve que acudir a la cita con el cirujano y fijó la fecha, 21 de enero 88, para ingresarme al hospital. Pero me dijo que necesitaba hablar con mi esposo, mi madre o un pariente. Pero yo le insistí que hablara conmigo. Y fue entonces que me explicó que mi operación sería explorativa, que había riesgo y me recomendó que tratara yo de arreglar todo lo que pudiera antes de ingresarme al hospital. A partir de ese momento lloré todas las noches a escondidas de mis hijos y procedí a averiguar todo lo que deberían hacer mis hijos para cuando yo faltara, y anotaba yo en un papel con indicaciones a seguir: cómo sacar mi cadáver del hospital, qué teléfono marcar, con quién hablar, qué hacer en cuanto a la prestación del seguro social en estos casos, cómo recuperar el dinero de una póliza que yo tenía en mi trabajo, qué papeles presentar y con quién entenderse, a quién dirigirse para cobrar un ahorro que yo tenía en la cooperativa de mi trabajo. Entre todo esto, también escribí una carta para mi esposo, a quien ya le había dicho que me iban a operar de un tumor, pero no le dije que era maligno. Por eso es que en esta carta yo le decía claramente la gravedad de mi enfermedad, para que tomara en cuenta que nuestros hijos quedarían solos y necesitarían de él, por lo tanto que decidiera si regresar al país o tratar de llevarse a nuestros 3 hijos. Y así, con este contenido terminé la carta, traté de explicarle lo que consideré importante y a la vez dándole ánimo en el Señor Jesucristo para que esperara confiado cuál sería la voluntad del Señor. Después de haber yo hecho todo y estando ya cerca el día de mi ingreso al hospital y siempre en continua oración, rogándole a Dios que me diera la tranquilidad necesaria para poder yo hablar con mis hijos y darles personalmente las indicaciones, pedí al Señor que me diera valor para contener mi llanto cuando hablara con mis 3 hijitos. Ya eran las 5:30 de la tarde en mi cuarto y con la luz apagada llamé a los 3 y comencé hablando con el mayor, con Erwin. Por ser el mayor,
de los tres y a quien le recomendé que hiciera todo y tal como yo creía que era conveniente. Le dije que atendiera con exactitud a partir del día 21 de enero, fecha en que yo ya no estaría con ellos. Un día después, 22 de enero, mi hijo debería enviar la carta a su padre por correo ordinario, calculando yo que cuando mi esposo la recibiera, en 7 u 8 días después, ya todo había pasado y él solo se limitaría a lamentar mi partida. Mis hijos me escuchaban atentamente. Yo les dije, queridos hijos, quiero que entiendan que estoy enferma y esto es mortal, así que ustedes quedarán un tiempo solos mientras venga su padre. Erwin me interrumpió diciéndome, mamá, usted habla como si fuera a morir y eso no sucederá, porque estamos clamando al Señor por su vida y Él nunca nos ha fallado, y menos ahora que lo necesitamos tanto. Luego intervino Emir, afirmando así, mire mamá, en esta misma cama y a esta misma hora, usted nos estará testificando dentro de poco cómo el Señor la sanó. Yo pensé en mi interior, qué fe la que tienen mis hijos, pero desconocen lo que los médicos saben y que me han dicho. En cuanto a Owen, solo oía abrazándome juntito a mí. Yo me esforzaba para no llorar y miraba a mis tres hijos y a la vez imaginaba que quizás ya no los volvería a ver, ni a hablar, ni con ellos, ni con nadie, por supuesto. Al día siguiente hablé con la hermana Rosita de Díaz y me armé de valor para decirle a ella cuál era la enfermedad que yo tenía, porque hasta entonces solo a mis hijos le había insinuado que era mortal. Cuando yo hablé con ella no pude detener mis lágrimas. También ella lloró conmigo. Hasta entonces yo había ganado buena confianza con hermana Rosita de Díaz. En ocasiones me había sacado de dificultades económicas y sé que Dios la puso en mi vida. Aproveché ese recurso para desahogar mi angustia. Ella oró en ese momento y me dio palabras de aliento que tanto yo estaba necesitando. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, era mi ingreso al hospital y llegaron a mi casa una hora antes mi hermana Rosita, el hermano Cruz Estrada y su esposa, mis padres, mis hermanos, mis hijos y yo. Todos oramos a manera de despedida. Al terminar el cortito devocional que acabamos de hacer, yo hablé con mis padres y hermanos para explicarles que yo padecía cáncer, porque para entonces ellos solo me veían sufrir y me veían con mi dolor, pero no sabían qué era lo que yo tenía. Todos creían que era colitis y yo permitía que eso creyeran. Observé cómo se conmovió el corazón de mis hermanos y lloraban. Mi madrecita, no puedo describir lo que noté en su rostro y temí por su salud, pero consideré necesario que mi familia supiera de lo que yo iba a morir y a la vez oré para que Dios me lo fortaleciera y le diera resignación. Me despedí, fui llevada al hospital en el vehículo de hermana Rosita, manejado por su hijo Roberto. El día 21 de enero, y no más llegué, comenzó en mi cuerpo la preparación médica. Firmé los papeles reglamentarios en estos casos para salvar responsabilidad del cirujano y también la autorización de autopsia, ya que para entonces, si bien era cierto, habían sido detenido el crecimiento del tumor, pero yo estaba sin luz anal, completamente tapada, sin forma de evacuar la heces. Por lo tanto, mi intestino estaba apretado y yo sentía que hasta las costillas me dolían. Hasta respirar era doloroso. Las instrucciones eran limpiar mi intestino con enemas dolorosos y sangrantes. La dieta era atol y limonada. A la vez me colocaron sonda vesical para extraer orina. Se llegó el 25 de enero, fecha programada de la intervención, a las 7 de la mañana. Me llevaron al quirófano.
Vi al entrar a muchas personas en la sala de operaciones y entré buscando yo entre todos al doctor Méndez, quien me saludó con una sonrisa. Como es lógico, ya no me acuerdo de nada. A las 6 de la tarde de ese mismo día, ya yo estaba operada y rajada de adelante y de atrás, con un tubo en cada nalga, con suero, con sangre, con sonda. Comencé a sentir que moría. Estaba yo en un lugar de una sala del hospital, pero comprendí que yo estaba muriendo y mi agonía era desesperante. Con voz trémula, entrecortada, supliqué que no le permitieran entrar a mis hijos, pues ellos llegaban todos los días. El mayor, más que todo, llegaba todos los días a verme, pero quizás ni hablé, solo lo pensé. Mi madre y mi hermana estaban junto a mí, ellas lograron entrar y oraban sobre mi cuerpo. Y yo podía verlas y les hablaba, según yo, pero ni siquiera formulaba alguna palabra, según me explicaron después. Enfermeras que me atendían, a mi gente las retiraron de mi cama y yo continué con mi desesperada lucha contra la muerte. Yo le clamaba al Señor, le clamaba de todo corazón y me comprometía. Yo le pedía, yo le rogaba, yo le decía, regálame vida, porque considero que no te he servido como te mereces. Aunque yo en la iglesia tenía mi ministerio de enseñanza en la escuela bíblica, pero era dominguera, cristiana dominguera como muchos. Y entonces yo le dije, Señor, te prometo que me voy a capacitar y voy a trabajar mejor para tu obra. En ese momento de desesperación y que yo me comprometía y a la vez creía yo que si cerraba los ojos moriría más luego, así que trataba de mantenerme despierta. A cierta hora de la noche se me acercó una enfermera auxiliar y me veía con lástima y me sobaba la cabeza. Noté que yo le inspiraba mucha lástima. Ella fue donde la jefa de enfermeras y le dijo, la señora de la cama 8 se muere. Y le contestó la jefa, ya hemos cumplido las indicaciones del expediente, solo hay que esperar. Por mi parte, yo escuché cuando la enfermera auxiliar marcaba un teléfono y luego lo pasaba a la jefa, quien a su vez dijo así, ¿qué has hecho, mujer? Mira que son las 3 de la mañana. Y tomando el teléfono, siguió hablando. Doctor, perdone, sí, doctor, se trata de la paciente del carcinoma gastrointestinal. Está bien, doctor. Y acto seguido se dirigieron hacia mí, encendiendo luces y con su carrito de medicinas, y en el mismo suero me inyectaron algo que por teléfono les indicó el doctor. Y luego se retiraron. Yo seguí con mi desesperación y poco a poco me fui calmando, pero no me dormí, a pesar que el sueño casi me vencía. No me dormí. Amaneció el día 26 de enero. Muy tempranito llegó el doctor Méndez acompañado de varios médicos y directamente llegaron donde yo estaba. Se me acercó y con especialidad me examinó. Observé su cara de éxito y me tocó la mejilla y dijo con satisfacción, se ha logrado. Lo crítico pasó. Lo importante es que está con vida. Y lo felicitaron los acompañantes y ya con un tono diferente comenzó a dar instrucciones en cuanto a la atención que las enfermeras me darían a partir de ese momento. A pesar que yo estaba muy delicada, comencé a sentirme muy importante y a recibir una atención especial de parte de los empleados del hospital. Los médicos que me trataban en consulta externa me visitaban. Desde mi ingreso al hospital fui objeto de visitas por parte de familiares y hermanos en la fe. Me sentí honrada al recibir la visita del gerente general de la empresa donde yo trabajé. No sé cómo se arreglaron para que el gerente entrara, porque no se permitía más de 2 visitantes,
pero yo recibía hasta 5 personas, 5 visitas al día, y todos los días me admiré del amor hacia mí. Y yo, que pensaba que pasaría desapercibida al ausentarme de mi congregación, porque es grande, 2 días habían transcurrido de mi operación, y como a eso de las 10 de la mañana entró a la sala en que yo estaba una señora de alta estatura, piel blanca, vestida de verde completamente, aún con botas y gorro verde, como visten los cirujanos en el quirófano, y se acercó con una sonrisa y me saludó amablemente diciéndome que el Señor le bendiga. Y agachándose sobre mí, sobándome el hombro, yo le contesté con un amén, y seguidamente me preguntó, ¿usted me conoce? Míreme bien, yo sé que usted es cristiana. Me sentí desconcertada y honestamente le dije que me disculpara, pero que no recordaba, y en mis adentros pensé que quizás ella era miembro de mi numerosa iglesia, que se me dificulta a veces conocer a todos. Pero ella me orientó diciéndome en voz alta, yo tengo 20 años de trabajar en sala de operaciones, y durante ese tiempo nunca había sentido lo que sentí con usted. Yo formé parte del equipo que la operó, y siempre que alguien va al quirófano lleva una cara de aflicción, una cara de angustia, pero usted reflejaba en su rostro una paz que solo el Señor la da. Y cuando usted fue colocada en la plataforma, he sentido la presencia del Señor, y Él se manifestó en todo. Nada falló, aún la textura de sus órganos. Yo lo sentí diferente. Hemos trabajado 8 horas y nada falló. Salimos comentando qué bonito trabajar y ni siquiera nos fatigamos. Dios directamente es quien intervino y sentí su presencia. Aleluya. Mientras ella hablaba, yo sentía que debajo de la sábana que me cubría, mi piel se erizaba y sentía ganas de llorar. Solo dije, gloria a mi buen Dios. Pasaron los días y se llegó el tiempo en que salí. Debido al proceso quirúrgico, yo no podía sentarme. Y mi familia, a mi familia le pidieron que llevara un Kelly, o sea, un neumático, para que yo me sentara en él. Mi madre comentó en la iglesia que necesitaban y el hermano Oscar Hernández se lo dio. Y fue así como obtuve ese neumático con el cual salía ahora del hospital. Me admiré que ese día yo tenía vehículos a escoger. Varios hermanos pusieron a mi disposición su vehículo, y yo no quería resentir por la preferencia, pero me sentí halagada porque recalqué el amor de Dios en ellos. Mi esposo recibió la carta y afligido se comunicó con mis hijos. Llegué a mi casa y continuamos con los cultos familiares todos los días. Mi esposo no estuvo tranquilo hasta que habló conmigo, y por teléfono escuché cómo agradecía a Dios y me repetía que me amaban y que de cualquier manera estaríamos juntos muy pronto. Para entonces él era ilegal en Estados Unidos. Cada amanecer es para mí tan lindo. Yo veo a mis hijos y he comenzado a saborear la vida. Doy gracias a Dios por permitirme vivir un tiempo más. Sucedió que para esos días aparece la noticia a nivel nacional que el presidente de la República, el ingeniero Napoleón Duarte, era víctima de un carcinoma gastrointestinal. Y se movilizaban los médicos y hablaban de nuevas técnicas de atención médica. Era lógico, pues. Se trataba del presidente de El Salvador. La Iglesia Católica hacía plegarias por la salud de él. En varias iglesias evangélicas oramos por la salud. Se llegó el día en que asistí a consulta con el oncólogo, pues debía examinarme, y me acompañó la hermana Rosita de Díaz. Cuando entré a la clínica, el doctor me miraba a mí, miraba al expediente. Yo entraba despacio, con el neumático en mi brazo, y después del saludo normal, el doctor me dice, ¿por qué estás triste? Dios se enojará con usted.
Mire, lo que a usted le ha pasado es serio. Usted tuvo una cita con la muerte y acudió a la entrevista y le estrechó la mano a la muerte. Pero esta le dijo, ok, Dios no lo quiere todavía. ¿Entiende? Usted iba a morir y 4 médicos lo sabíamos, pero usted está viva. Y señalando la ventana me dijo, mire, el sol brilla, sus oídos oyen. Yo en su lugar pasaría día y noche brincando de alegría por la vida. Cuéntele a la gente que usted vive. Agregó, yo me siento dichoso de participar en un caso tan especial como el suyo. El presidente, refiriéndose al ingeniero Duarte, tiene su misma enfermedad, pero él morirá. Y tomando mi expediente y escribiendo con letras grandes y repitiendo en voz alta lo que escribía, usted tiene un buen pronóstico. No morirá de cáncer porque desapareció. Mientras el doctor hablaba, yo lloraba y le agradecía a Dios con todo mi ser. A partir de ese día, el doctor Orellana me llama así, la señora con la enfermedad al estilo presidente. Cuando yo salí de esa clínica oncológica, me esperaba en la entrada la hermana Rosita de Díaz. Y cuando me vio llorando, se preocupó mucho y me preguntó, ¿qué pasa? Por los sollozos no pude contestarle, pero nomás me calmé, le expliqué a grandes rasgos lo que el doctor me había dicho y ella me abrazó llorando y me dijo, yo también soy dichosa de participar en este acontecimiento. A todo canceroso por el tratamiento pierde su cabello. Yo pensando en eso, le pedí a mi esposo que me enviara una peluca. Me la envió y en esta fecha no la he usado porque no perdí mi cabello. Al contrario, me creció. En junio de 1988 yo comencé a sentir algo raro, como mareo, dolor fuerte de cabeza, y acudí al oncólogo con quien tenía cita abierta. Y según me examinaba, ponía una cara de desaliento y movía la cabeza negativamente. Y con la urgencia anterior, como me habían atendido, que a la que yo ya estaba acostumbrada, me ordenó todos los análisis del cáncer. Antígenos, radiografías de cabeza, de tórax, abdomen, piernas, exámenes de sangre, heces, orina, etcétera, etcétera. Y que deberían ser hechos en pocos días. Me dijo que volviera en 7 días. Para entonces yo ya había testificado y sigo testificando cómo el Señor obró en mi organismo atacado por el cáncer. Me preocupé, pedí oración por esos exámenes y cuestioné a Dios. Así le dije, Señor, ¿qué sucede? Tú ya me sanaste. Yo testifiqué en tu nombre. En tu nombre yo he sido sanada. Y ahora surge la duda. Señor, es su nombre el que quedará en entredicho. No lo permita, Señor. Engrandece tu nombre por siempre. Pasaron los 7 días y regresé temerosa y me senté frente al médico como el acusado a esperar el veredicto. El doctor, con el ceño fruncido, comenzó a hojear el expediente y a revisar cada uno de los papeles, a reflejar las radiografías. Yo no lo veía, sino que agachada yo oraba quedamente. Y de repente me sobresaltó cuando el médico puso con golpe el expediente en el escritorio y me dijo, eufórico, no hay nada, está sana, no hay cáncer. Yo no aguanté más, me puse en pie y dije, el Señor confirmó que me sanó. Cuando él vio mi reacción, me dijo, sí, el Señor la sanó. Luego le dije, dígame doctor, ¿qué creía usted? Y me contestó, yo creí que algunas metástasis estaban en su organismo, pero usted no tiene nada. Solo es un problema causado por efectos anestésicos, porque su operación fue de varias horas. Así que vaya con sus hijos a celebrar que usted sanó completamente de cáncer. Mi cuerpo está resentido y cicatrizado,
benditas cicatrices que me permiten ver la mano de Dios en mi piel. Alabo a mi Dios por darme el privilegio, escogiéndome para una enfermedad tan cruel y mortal y obrar milagrosamente, regalándome vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Gloria.